En el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15, tenemos el tema, la profecía del juicio final. La profecía del juicio final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta profecía y este último evento de todo el programa profético de Dios se llama el juicio del gran trono blanco. Con este evento termina, esto es muy importante para todos ustedes, los estudiantes de escatología o de profecía, el juicio del gran trono blanco, que también se llama el juicio final, porque es el último de los juicios que Dios va a llevar a cabo. Y en este juicio van a estar únicamente los no creyentes, los no salvos, todas aquellas millones de personas que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios estarán en este juicio. Y después de este juicio, entramos al reino eterno de Dios. Este juicio va a ser después del reino milenial. Entonces, les voy a dar un panorama rapidísimo para que nos podamos ubicar. Ahorita nos encontramos en este periodo de 2000 años que se llama también la época de la iglesia. Son 2000 años aproximadamente que están a punto ya de terminar. El próximo evento ahorita es el arrebatamiento de la iglesia. Somos sacados millones de personas desde Pentecostés hasta nuestros días del mundo. Porque en el arrebatamiento no se van a ir los santos antes de la cruz. O sea, de Adán hasta la cruz de Cristo son los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a resucitar hasta después en la segunda venida de Cristo. Entonces, en el arrebatamiento es del Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta que Jesús venga por nosotros, solamente los que estamos en Cristo. El arrebatamiento es para la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Síganme con mucho cuidado. Entonces, en el arrebatamiento la iglesia es arrebatada o sacada del mundo, y después del arrebatamiento sigue un periodo de 7 años que se conoce como la 70 semana de Daniel. Daniel 9, 24 al 27 se profetizó que la última semana o los últimos 7 años Dios terminaría o culminaría su programa con Israel. Al terminar la tribulación o los 7 años de la gran tribulación, bajamos con Cristo a establecer el reino milenial de 1000 años. Y cuando terminen los 1000 años, que son casi se llaman las vacaciones del cristiano, es el juicio del gran trono blanco. Y en el gran trono blanco van a resucitar todos los espíritus que se encuentran en el Hades. ¿Qué es el Hades? La prisión interna en el centro de la tierra, donde se encuentran todas las almas, desde Adán hasta nuestros días, que no van a tener la salvación. Y van a resucitar. Por eso dice, el Hades entregó sus muertos para presentarse y demostrarles Dios lo burlones que fueron. Porque ahorita existe un espíritu de burla.
de comentarios tontos de gente que Dios es esto, que la religión es esto, gente ignorante, que no tiene ni siquiera idea ni la conciencia que el día de mañana vas a morir. Y que el día que tú te mueras, no importa cuánto te burles y cuánto desprecies las palabras de Jesucristo, te enfrentarás al juicio final. Es como cuando Blaise Pascal, el gran físico matemático francés, cristiano, una eminencia todavía en la física, tuvo un debate con un ateo. Y el ateo le dijo a Blaise Pascal, ¿sabes una cosa? Para mí, después de la muerte, no existe nada. No hay ni infierno, ni cielo, ahí se acabó la existencia. Y Pascal le dijo, pues sabes una cosa, que yo opino lo contrario a ti. Un hombre llamado Jesucristo vino y murió en una cruz y resucitó de los muertos, y la resurrección de Jesucristo transformó el imperio romano. Pero déjame decirte una cosa, le dice Pascal al ateo, ya sea que si tú tienes razón, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo razón y Jesús realmente resucitó de los muertos, ¿qué amolada te vas a llevar? Así que pues de todas maneras, ¿verdad? Si no es cierto, no perdimos nada, pero si es verdad, entonces aquellos que se burlaron y que persiguieron y que despreciaron completamente el mensaje de Jesús, no tendrán oportunidad de arrepentirse por haber vivido vidas tan orgullosas, tan vanas, tan burlonas y tan despreciativas al mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, este juicio, como acabamos de mencionar, se llama el juicio del gran trono blanco y es el evento final antes de que entremos a la eternidad. Acabando este juicio, ya estuvimos 1000 años aquí en el mundo, viene el juicio, son lanzados al lago de fuego y de ahí entra Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que se llama la eternidad. Todavía en el milenio, o sea, en los 1000 años que vamos a tener aquí con Jesucristo en la tierra, va a haber pecado. Todavía en el milenio va a haber muerte. Dice Isaías 65 que el pecador de 100 años será maldecido. Y vamos a vivir 1000 años, que es el mismo periodo de tiempo que se nos dio antes del diluvio universal. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, que es la persona que más tiempo se le ha extendido la vida, pero Noé a los 500 años, ¿verdad?, comenzó a tener hijos. Entonces todo ese lapso de tiempo y de vida se detuvo después del diluvio por la maldad humana. Si con los 80 años que Dios nos da de vida, 70 años, miren nada más a dónde hemos llevado el mundo, estamos al borde de una tercera guerra mundial. Imagínense que se nos dieran 500 años, ya nos hubiéramos acabado desde hace muchos siglos. Entonces, el hecho que Dios haya reducido el lapso de la vida humana fue un acto de la misericordia de Dios para poder perpetuar más la vida de los seres humanos. Muy bien, vamos a ver en primer lugar, en este juicio, quiénes van a ser los participantes. Dice el versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 12, dice la Biblia que el apóstol Juan vio. ¿A quiénes vio? A los muertos, grandes y pequeños. Esto no se habla los que medían 1,90 de estatura y los que medían 1,50 de estatura. Aquí no tiene que ver la estatura. Grandes y pequeños se refiere a las clases sociales, reyes, príncipes de la realeza, los peroration, como decimos en México, ¿verdad? Y también los indígenas y las de las clases más bajas, porque tanto los que están hasta arriba como los que están hasta abajo, muchos de ellos rechazaron a Jesús. Entonces Juan vio que estaban todos ellos, y vean ustedes lo que dice, de pie ante Dios. Entonces, en este juicio vamos a ver que en primer lugar estarán todas aquellas personas que rechazaron el evangelio de Jesucristo. Si vemos rápidamente en Juan capítulo 5, versículo 25 en adelante, que Jesús dijo cuando estaba en el mundo, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En este juicio estará aquel que hace 2000 años murió en una cruz, en medio de dos ladrones, en medio de las burlas de la gente, en medio de las burlas de los griegos, de los filósofos, en medio de las burlas de los religiosos, en medio de todo ese cúmulo de personas que él había sanado, había librado de los demonios, y sin embargo esos que 8 días antes le dijeron: Hosana el que viene en el nombre del Hijo de David. En el Domingo de Ramos, 8 días después, le estaban poniendo clavos en las manos. Entonces Jesús se estará en este juicio, y entonces Él será, ¿verdad?, el testigo más grande en el universo de que las personas que van a ser llamadas a enfrentarse a este juicio no tendrán la oportunidad, porque están, dice la Biblia, de pie. Aquí ya nadie se va a hincar, aquí ya nadie tendrá la oportunidad de decirle: Señor, ten misericordia, perdóname, ahora sí, Jesucito lindo, me hice compañía en el Padre, ya no podrás sacar tu estapita de San Judas Tadeo tampoco, ni de San Cristóbal, no vas a poder invocar a la monja, ni al Papa, ni a Abraham, ni a nadie. Será demasiado tarde. En este juicio no hay gracia, en este juicio no hay misericordia. En este juicio se terminó completamente la bondad que Dios ha manifestado, y por eso se llama la época que vivimos, la época de gracia. Porque es la oportunidad que Dios nos da de venir a la cruz. No es cuando nosotros querramos, es cuando oyes su voz, no te endurezcas. Esta es la tragedia del ser humano. Pues yo me voy a convertir cuando tenga 40 años. O después de que ya tenga los 5 millones que estoy tratando de tener en mi negocio, voy a ir a la iglesia. O tal vez cuando vaya en la ambulancia y ahí en la camilla le diga: Jesucito, perdóname de todos mis pecados. O cuando ya esté en el quirófano, y antes de que me intervengan quirúrgicamente, le voy a pedir perdón a Dios. Dice la Biblia: Dios no puede ser burlado. Es cuando Él te habla, como en estos tiempos que es la Biblia la que te está hablando a través del Espíritu Santo, es cuando tú debes de responder. Y cuando la Biblia te usa la palabra de Dios para llamarte al arrepentimiento, y tú no lo haces y lo dejas para en la tarde, o lo dejas para mañana, o lo voy a pensar dentro de 4 o 5 días, la Biblia dice que el corazón se endurece. Y llega un momento en que estás tan endurecido en tu corazón que ya la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida ni en tu alma. Y es completamente irregular que tú puedas pensar, o estás completamente equivocado que te puedes arrepentir. Cuando oigas su voz, no lo rechaces, no te endurezcas, porque el corazón se endurece muy fácilmente. En este juicio entonces van a estar los no creyentes. Nosotros no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, Él en la cruz ya pagó, ¿qué cosa? Pagó la culpa que nosotros ya no tenemos que pagar. Esto es por eso se llama la época de la gracia. El justo muere por los injustos. El santo muere por los pecadores. Y en esa cruz Dios quiere demostrarte que de tal manera te ama que a su Hijo no lo perdonó. Casi 2000 años antes de la cruz había un hombre llamado Abraham. Y llegó al monte Moriah, que es el mismo monte donde murió Jesús. Y Dios le dijo: Abraham, dame a tu hijo Isaac. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac, se oyó una voz que decía: ahora veo que temes a Dios, por cuanto no me negaste entregarme a tu hijo. Y 2000 años después de Abraham, cuando Cristo muere por nosotros, podemos nosotros decir ahora veo, Señor, cuánto me amas, porque no negaste entregarme a tu hijo. Abraham y Isaac fueron salvados. Dios nos salvó
a su Hijo Jesucristo. Le salvó la vida a Isaac, pero no se la salvó a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera Dios nos ha amado que Él entregó a su Hijo en nuestro lugar, y nosotros por sus llagas hemos sido completamente sanados. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, Dios lo declara justo. Se llama la justificación. La justificación nos libra completamente de la condenación eterna. Después de la justificación viene la santificación, que es el proceso a través del cual estamos siendo librados del poder del pecado. Y después viene la santificación, donde seremos libres del poder del pecado cuando resucitemos. A ver si lo pueden apuntar. Justificación, santificación, glorificación. Son las tres etapas de la salvación. Justificación, fuimos libres de la condenación del pecado. Romanos 8:1, el que está en Cristo, nueva criatura es, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Esta es la justificación. Toda persona que ha recibido a Cristo ha sido justificada, declarada inocente en el tribunal cósmico de Dios. Mientras viene Cristo, estamos siendo librados porque el pecado no fue erradicado de nosotros. Ahí está todavía dentro de nosotros el pecado, pero ya no tenemos la culpa cuando sí el juicio de pagar por ellos. Estamos siendo ahorita santificados o siendo libres de ese poder que ahora descubrimos y la maldad que hay en nosotros a través de nuestra comunión diaria y de nuestro contacto con la palabra de Dios. Esta es la palabra que se llama santo. Sean santos. Cada día trata de decirle no al pecado, no al pecado, no al pecado. Y mientras más rechaces el pecado en tu vida, más fuerza espiritual tienes dentro de ti y más poder de resistir las tentaciones. Todos aquellos que, pues ya caí otra vez en la tentación de la pornografía, y ya caí en la tentación del adulterio, y ya me acosté con mi novia y con mi novio, y ya otra vez volví a prender el cigarro, y ya me estoy emborrachando otra vez. ¿Por qué esa gente dice, ya volví a caer? Simplemente ve la semana pasada, las 3 semanas anteriores, o el mes antes a que tú has caído, cómo estuvo tu relación con Dios. Dejamos de hacer contacto con la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de ir a los estudios bíblicos, comenzamos a debilitarnos interiormente. Y cuando enfrentemos la tentación, no tenemos fuerza para poder decirle, no me acuesto contigo, no me emborracho, no tomo esa droga, etcétera, etcétera, porque no tenemos el poder espiritual que Dios quiere que tengamos. Entonces, estamos siendo librados del poder del pecado y seremos libres hasta el tiempo de la resurrección. Ahora, esto es muy importante también. Cuando recibimos a Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué es un sello? Es espiritual, una impregnación que nos hace Dios con su Espíritu, que significa que le pertenecemos y que nos cuida. Hace muchos años, cuando yo vivía en un rancho, me acuerdo que nos levantamos a las 5 de la mañana a marcar a los becerros. Entonces, a las 5:30 de la mañana agarramos un fierro calientísimo que lo poníamos ahí a calentar, y agarramos el becerrito o a la ternerita y ¿y qué le poníamos? La doble A, que era el símbolo, ¿verdad?, de la ganadería, o la S o el símbolo que sea. Y en ese momento ese becerrito crece y se hace vaca o se hace toro. Y si se brinca las trancas o se pierde y lo encuentra otro ganadero, ya no tiene por qué decir, ¿verdad?, es mío, porque está sellado, que implica propiedad y además protección. Los ganaderos honestos en aquel tiempo llegaban al rancho y, oiga, pues trae una troca, ¿verdad?, una pick-up, aquí nos encontramos la ternerita o la vaca y veo que trae el sello de su ganadería, y nos los devolvían, o hacíamos lo mismo nosotros cuando se pasaban a nuestro terreno. Entonces, el sello siempre implica protección. Cuando Dios nos sella, los demonios, porque nadie lo puede ver, hay muchos cristianos que no son cristianos. Y solamente los demonios y los ángeles a nuestro alrededor saben quiénes de nosotros
somos verdaderamente sellados. Entonces, cuando estamos sellados, Dios nos sella para que los mismos demonios, mientras estoy cerca del Altísimo y habito cerca de sus alas, soy protegido de los demonios, porque los demonios saben quiénes tienen al Espíritu Santo. Entonces, este sello nos guarda y nos protege del mal mientras nos mantengamos en comunión con el Hijo de Dios. Número 2, cuando nacemos de nuevo o cuando recibimos a Cristo, en ese momento somos regenerados por el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra antigua vida es despertada, el foco que tenemos apagado con el cual nacimos, que es el Espíritu, se prende y comenzamos a venir a la Biblia y comienzo a entender la Biblia y algo de la Biblia me comienza a atraer, comienzo a tener hambre de la palabra de Dios porque he nacido espiritualmente. ¿Por qué? Porque he sido regenerado por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, somos bautizados con el Espíritu Santo. Durante muchos años se estuvo pululando por ahí o propagando que esto yo le considero una herejía, de que, a ver, pásenle aquí los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Espérame tantito, la cristiandad no está dividida entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no formas parte del cuerpo de Cristo. Y si no formas parte del cuerpo de Cristo, no eres cristiano. Entonces, ¿cómo puedes decirme a mí que recibo a Cristo como un niño cuando nace, pues nació sin páncreas? O le faltan los pulmones. No nacimos incompletos. Dicen Colosenses 2 que estamos completos en Él. 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay ningún cristiano que le falte nada. Dice 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado, pretérito. No nos falta nada más que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces no puede haber cristianos que les falta algo. Y lo más grave fue cuando se llegó a enseñar y tienes que hablar en lenguas para dar evidencia que tienes al Espíritu Santo. Eso ya se convirtió en una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque el cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto. Los mormones hablan lenguas, los adventistas hablan lenguas, allá en las tribus de África hablan lenguas. Eso no es evidencia absolutamente de nada. La evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es el fruto. Jesús dijo, por el fruto los conoceréis. No por los dones que pueden ser falsificados. Entonces esto es muy importante para que no tomemos 2 o 3 eventos en el libro de los Hechos y armemos una doctrina que porque en el libro de los Hechos unos creyeron y no habían recibido el Espíritu Santo, sea un patrón en el cual todos tienen que seguir. El libro de los Hechos es un libro narrativo, histórico, que cuenta la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y se necesitaban evidencias físicas porque aún no podían los cristianos entender porque las epístolas no habían sido escritas. No había sido escrito Romanos, ni Corintios, ni Efesios, ni Gálatas, ni Colosenses, ni Tito, ni las de Pedro, etcétera, etcétera. Estaban completamente desarmados y desnudos. Entonces, cuando los apóstoles escriben las cartas, las escriben para explicarles las cosas de los hechos y explicarles las doctrinas que recibieron de Cristo, como el apóstol Pablo, que estuvo 15 años en el desierto antes que los apóstoles reconocieran que él era realmente uno de ellos, o un apóstol, o como él se llama a sí mismo, el último de los apóstoles. Esto es muy importante, santos de Dios, porque la iglesia está llena de barbaridades. La iglesia está llena de doctrinas y tradiciones de hombres. Esta cosa de que el bautismo era algo que después de ese cristiano lo tienes que recibir, comenzó en los años 70 del siglo pasado. Hace 40 años, 50 años más o menos. Entonces así se van introduciendo cosas que se acaban aceptando como una verdad. Cuando la Biblia, regresamos a la Biblia
y la Biblia nos vuelve otra vez a dar una reforma, una renovación de las cosas realmente como fueron escritas. Entonces, esta es la razón por la cual en el juicio del gran trono blanco los cristianos no vamos a formar parte. Ya fuimos sellados, bautizados, regenerados, y la unción la tenemos dentro de nosotros. Finalmente, ¿qué significa la palabra cristiano? Como una vez me preguntaron en una entrevista por televisión, ¿usted por qué no cree en el bautismo del Espíritu Santo? Si no lo creyera, no fuera cristiano. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan capítulo 2, 21 en adelante, que la unción, ¿qué es la unción? El Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa la palabra cristianos o cristiano? Cristos, ungido. Anos, pequeño. ¿Quién es un cristiano? Una persona pequeña, ungida. Una persona que no importa el color de su piel, lo alto, lo grande, la condición cultural, es una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo. Si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, puedes ser católico, evangélico, venir a Vida Nueva, bautizado, remojado, revolcado, como le quieras llamar, mormón, testigo de Jehová, ciencia cristiana. Ninguna iglesia nos hace cristianos. Nos hace cristianos el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra bautismo, ¿qué significa? La palabra bautismo significa identificar, amalgar, hacer uno con otra persona. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, nos amalga, nos funde, nos identifica. Y en ese momento somos parte de su cuerpo, de sus huesos y de su carne. Y Él es la cabeza. Entonces, esto es el bautismo del Espíritu Santo, la operación mediante la cual el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama en el momento de la conversión. No mañana ni horas después, en el momento que le recibo como mi Señor y mi Salvador. Y de ahí en adelante, solo me hace falta crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Estamos completos en Él. No hay cristianos que tengan algo y cristianos que no tengan algo. O somos completamente cristianos por la presencia del Espíritu Santo y formar parte del cuerpo de Cristo, o no somos cristianos. Tan sencillo como eso. Ahora, muy bien, pasemos en segundo lugar. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para este juicio? En primer lugar, purgar el pecado del universo. Cuando Jesús termine de juzgar al mundo en su trono blanco, de ahí en adelante, después del trono blanco, vean lo que dice Apocalipsis, el pasaje que tenemos estudiando en el versículo 11 y 2. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vean ustedes que es en el tiempo de este juicio cuando el cielo y el universo desaparecen para siempre. Los cielos y la nueva tierra no serán hasta después del milenio, después de este juicio. Es precisamente este juicio la culminación del programa profético de Dios. De ahí en adelante, después de este juicio, cielos y nueva tierra, donde ya no existe el pecado. Entonces, esta es la última cosa que hace Dios para purgar el pecado del universo. Y en este juicio estarán ahí todos los creyentes, todos los no creyentes, y verán el mundo que amaron, donde quisieron establecer sus propiedades, la fama, el éxito, la popularidad, ese mundo que pasa, que es vano, que es incierto, que es temporal, ese mundo donde ellos creían que podían triunfar o donde pusieron toda su esperanza y toda su herencia, así, ¡puf!, desaparecerá con todo el universo alrededor. Por eso la Biblia nos manda en 1 Juan, versículo 2, 15 al 17, amados míos, no améis al mundo. ¿No se contradice con que de tal manera amó Dios al mundo? Vemos aparentes contradicciones en la Biblia. Fue una muy buena pregunta que me hicieron. Oiga, ¿por qué dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo? Y 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo.
Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 16 también, el mundo os aborrecerá. Entonces tenemos que entender claramente que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a las personas. Y cuando dice la Biblia, no améis al mundo, se refiere a lo que Satanás le ofreció a Cristo. En Mateo capítulo 4, te ofrezco el mundo con su gloria, y la fama, y el poder, y el éxito, y el dinero, y todo. Tú no importa sobre quién pases, si quieres llegar a la cima y ser presidente o diputado, o tener una compañía, o ser el mejor deportista, o el mejor cantante. ¿Sabes una cosa? Que no te importe nada. Vende tu alma al diablo. Acepte el dinero que te estoy dando. El éxito y la popularidad que te voy a dar es lo que tú necesitas. Eso es el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que el mundo nos quiere ofrecer es lo que nos manda Cristo, que no amemos. No nos vayamos con la finta. El mundo es como un espejismo que nos promete esto. Sin embargo, cuando es como un regalo, hace mucho oí ese ejemplo, es como un regalo envuelto con muchos moños, y de repente abro el regalo, qué bonito regalo, y le quito los moños y descubro que está vacío. No hay nada ahí. Así es el pecado. Participas del pecado, pruebas del pecado, y cuando lo experimentas el pecado, te das cuenta que no hay nada que te haya podido llenar. Sigues más frustrado, más amargado, más desilusionado, porque ese vacío solo lo puede llenar el Hijo de Dios. La mujer samaritana, la chulis, llevaba 5 maridos. Juan capítulo 4. ¿Y qué estaba buscando esta mujer? No ha cambiado la cultura, lo que en el siglo XXI siguen buscando artistas y no artistas, etcétera. Miss México, Miss Guerrero, Miss Universo, la señora de por acá, la señora de Polanco, la señora de Tlalnepantla, la señora de La Lerma, la señora de Metepec, la señora de Toluca. Miles de mujeres están buscando y miles de hombres también. ¿Qué cosa? Pues Sancho Panza, tienes panza de Sancho Panza, ya no me satisface, voy a buscar otro hombre. Y voy a buscar otro hombre. Voy a buscar a alguien que me haga feliz. Pues esta señora ya tiene cara de Tonina Jackson, ¿verdad? Pues la voy a cambiar ya. Y voy a buscar a alguien más bonita. Y así hay personas, un divorcio, 2, 3, 4, 5, 6. Esta mujer llevaba 5 divorcios. ¿Por qué? Dice la Biblia que era una mujer inmoral. Era una mujer que quería encontrar en los hombres, a descubrir un hombre que le hiciera feliz. Y Jesús le dijo, puedes seguir con esa misma trayectoria. Casarte con el 6, con el 7, con el 8, y vas a llegar a donde llegó la gran artista de cine de Hollywood, Elizabeth Taylor, que rompió el récord con 9 mariditos, la chulis. 9 maridos, uno tras otro, tras otro. Era tan bonita y tan preciosa esa artista que a ningún hombre con el cual se casó creyó que lo merecía. No, yo merezco mejor otro príncipe, yo merezco un rey, yo merezco estas cosas. Sé con artistas, con escritores, etcétera, etcétera. Y murió, ¿verdad?, en la soledad con otra gran artista, Marilyn Monroe. Otra artista de Hollywood también, ¿verdad? Buscando en la fama y todo, la encuentran en su cama, suicidada por una sobredosis de drogas. Y así podríamos continuar de tanta gente que cree que en los hombres, en las mujeres, en el sexo, en el dinero, en el éxito, en la fama, en la popularidad, se encuentra el propósito y la razón por la cual Dios nos creó al mundo. Todas estas cosas le dijo Dios a la mujer samaritana: de esa agua vuelve a beber y volverás a tener sed. Mas el agua que yo te ofrezco será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Solo Jesús, lo que Él nos ofrece, verdaderamente nos va a satisfacer y nos va a llenar. Mientras tú no estás a Jesús, estás abriendo pozos con agua podrida, con agua echada a perder. Del pozo que tú quieras sacar el agua, nunca va a satisfacer lo que solo Jesús nos puede dar. En segundo lugar, este juicio no solamente es para purgar el pecado y desaparecer el universo y el mundo y la creación del todo, sino también para vindicar, en segundo lugar, la justicia de Dios. Puesto que los juicios de Dios jamás son arbitrarios ni injustos, las personas que están en este juicio
Vean ustedes el versículo 12 de Apocalipsis 20. Serán juzgadas por las cosas que estaban escritas según sus obras. Qué interesante es esta declaración. Qué paradójico. No somos salvados por las obras, ¿de acuerdo? Dice Efesios 2, 6 y 7, y 8 y 9, que no fuimos salvados por las obras, sino por la fe. Y es un don de Dios. Pero cuando tú te mueras, tus obras que no te salvaron serán usadas para juzgarte. Qué irónico. Mientras somos salvados no son por las obras, pero cuando mueras, las mismas obras que no te pudieron salvar serán usadas para tu juicio final. Y entonces todo lo que hiciste, y ahí podrá, ¿verdad?, llegar una persona y decirle: oiga, oye, Jesucito lindo, pero fui bueno con mi esposa de vez en cuando, y en Navidad le regalé dulce a los niños. Y entonces Jesús le va a decir lo que le dice el juez a un asesino: a ver, pitirijas, pásale para adelante, tiene 50 años de prisión. Y le contesta el pitirijas al juez: oiga, señor juez, pero también soy buen esposo y le di dulce a los niños y construí 3 asilos. Y el juez le contesta: pitirijas, pero no estás siendo juzgado por eso, estás siendo juzgado por el crimen que cometiste. Las buenas obras que tú hiciste no te son tomadas en cuenta. Estás siendo juzgado no por lo que hiciste bueno, sino por lo que dejaste hacer al matar a una persona. Entonces nadie podrá en aquel tiempo con Dios decirle: es que hizo un convento para las monjitas, acuérdate de eso, Jesús. Allá en Coyoacán tuvo un convento para las monjitas, y me vestí de Santa Claus en diciembre para regalarles a los niños. No vas a ser juzgado por eso, vas a ser juzgado por los pecados que van a estar en el libro de las obras escritas desde que tú naciste. Y no habrá nada, absolutamente ningún abogado, por más dinero que hubieras tenido, que te pueda absolver. Y en tercer lugar, esto es lo más importante, este juicio tendrá como propósito determinar el castigo de cada quien. No crean que todos van a irse, ¿verdad?, al infierno, y todos van a purgar el mismo castigo y el mismo dolor y las mismas torturas y los mismos sufrimientos, de ninguna manera. Veamos en Mateo capítulo 11. ¿De qué forma no es verdad que todos en el infierno o en el lago de fuego van a sufrir igual? De ninguna manera. Hay muchísimas evidencias, como lo vamos a leer, que las personas serán juzgadas en base al conocimiento que tenían y a las oportunidades que tuvieron mientras estaban vivos para arrepentirse y recibir a Cristo. Antes de leer Mateo 11, por ejemplo, ¿qué de las personas musulmanes o hindúes? Y esta pregunta siempre me la han hecho en los debates. ¿Qué de las personas, oiga, que nunca oyeron hablar de Cristo? Mi tío fue hindú, mi tío fue budista, mi tío fue por allá en una isla, y hay millones de personas, y esto es una realidad, no lo podemos negar. Todavía hay millones de personas en el mundo que nunca han oído hablar de Cristo. ¿Cómo las va a juzgar Dios? Es una muy buena pregunta, y la Biblia nos da la respuesta. Pero lo vamos a ver después en Romanos 2. Veamos ahorita aquí en Mateo 11, y ahorita contestamos esa pregunta. Versículo 20. Mateo 11, versículo 20. Entonces, habla de Jesús, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, vean, ciudades donde vieron milagros y no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Sicilio y en ceniza. Por tanto, les digo que ¿cuándo es ese día del juicio? El que estamos estudiando del gran trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15. En el día del juicio será, ¿qué cosa? Más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes.
Jesús le dice a dos ciudades, Tiro y Sidón serán castigadas menos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en Tiro y Sidón no hice los milagros que hice con ustedes. Mientras más milagros veas y mientras más oigas y más te endurezcas, más grande será tu castigo. Y tú, Capernaum, versículo 23, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que otra vez, ¿cuándo? En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es increíble lo que Jesús declara en este pasaje. Los sodomitas, que eran homosexuales, recibirán mucho menos castigo que los habitantes de Capernaum. ¿Por qué? Porque los sodomitas nunca vieron a Jesús. En Sodoma no había Biblia, en Sodoma no había predicadores, pero en Capernaum vieron al Hijo de Dios predicar la palabra de Dios y hacer milagros, y con todo y esto lo rechazaron. Entonces, Dios es un Dios justo, no puede castigar a aquel a quien le haya dado más evidencias de la existencia de Dios, de aquellos que nunca han tenido la evidencia de que Dios existe, más que desde luego en el universo. Y vamos a ver la respuesta que nos quedó pendiente de qué será de todas aquellas personas que realmente nunca conocieron a Dios. A esas personas, lo voy a contar ahorita, vean Romanos capítulo 2, vamos para allá. Esas personas yo siempre les digo, mira, no te preocupes por Chencho y por Chencha y por Pancho y por Pancha. ¿Y qué de mi mamá? ¿Y qué de mi papá que era católico? ¿Y qué de mi abuelita que nunca iba? ¿Se van a ir al infierno? ¿Sabes una cosa? Preocúpate por ti. Preocúpate por tu condición, no te preocupes por los demás. Dios es un Dios justo y sabio. Él no va a juzgar ni a castigar a nadie que no lo merezca. Preocupémonos por la condición de nosotros. En Romanos capítulo 2 el apóstol Pablo, de una forma magistral, describe claramente esta incógnita que existe y que la Biblia nos revela. Versículo 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Vean lo que acaba Pablo de explicarnos. Nada más hay dos tipos de personas que han nacido en este mundo. Los que hemos tenido el privilegio, y acordémonos que después del privilegio vienen las responsabilidades, ¿verdad? Los que tenemos la oportunidad de haber tenido padres cristianos, o ustedes que tienen padres cristianos, o todos los que han asistido a las iglesias cristianas en el mundo entero y han oído la palabra de Dios. Por todo lo que has oído vas a ser juzgado. Por todo lo que tú has oído vas a ser juzgado. Y hay otras personas que no tienen Biblia, que nunca se les predicó. Estas personas que nunca tuvieron la oportunidad de oír lo que tú y yo hemos escuchado, es lógico que si Dios es justo, va a juzgar al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, a nosotros que vivimos bajo la ley de Dios
y conocimos la ley de Dios y conocimos el evangelio de su gracia, nos va a pedir 50 veces más que las personas que jamás oyeron de Dios ni de Cristo. Muy bien, ¿qué parámetro va a usar Dios con estas personas que nunca tuvieron Biblia ni oyeron de Cristo? Sus conciencias. ¿Qué es la conciencia? Con dentro, ciencia, conocimiento. Es un conocimiento interno que los aztecas, los chichimecas, los náhuatls, los aucas en el Ecuador y las tribus que tú me quieras mencionar en el mundo entero, por más salvajes desde que comenzó la humanidad y por más alejados de cualquier civilización, todos los seres humanos sabemos que matar es mal. En cualquier tribu de salvajes sabemos que una muchacha no se la robas a la otra familia, ni violas a una muchacha sin que te cueste, como las tribus en Estados Unidos mataban a los que se llevaban a las muchachas, y nunca las tribus africanas entregan a sus hijas que no son vírgenes al matrimonio. Ni tampoco ningún jefe de ninguna tribu se mete con la esposa del otro jefe de la tribu. Algo hay en la conciencia que tenemos ya los seres humanos desde que nacimos, porque no somos yeguas ni caballos no capados, ni caballos que relinchan por las mujeres como los caballos lo hacen cuando entran en su celo. Tenemos un control, somos agentes morales, no somos animales y vamos a ser juzgados. Si nunca oí la Biblia, Dios me va a juzgar. ¿Cómo respondí a esa conciencia? Ahora, ¿cómo respondió a esa conciencia? Es un secreto. Porque nadie podrá saber si tu abuelita tenía por ahí su rabo verde. O si tu abuelito, que fue el jefe de la iglesia y ante el mundo un héroe y un cantante y un grande escritor y un grande político, y a su entierro fueron 10,000 personas, o ese artista fueron 10,000 personas y lo veneraron en Bellas Artes. Nadie sabe en la intimidad quién era esa persona más que Dios. Por lo tanto, no podemos juzgar. Por eso Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. No podemos emitir un juicio condenatorio o un juicio de liberación. No, esa persona debe estar en el cielo porque le regaló todo a los niños pobres y sus canciones eran todas las canciones de Navidad. No podemos tener ese concepto. Por eso dice, los secretos. Todos tienen un closet donde tienen colgado un esqueleto. Y la vida privada de las personas, si es hecha pública, la mayor parte de los seres humanos nos avergonzaríamos de ver nuestra vida privada. Pero cuando venimos a Cristo, ya no puede existir esa vida privada. Ya no puede ser uno en tu casa y otro con tus amigos y otro en la intimidad. Sí, mi amor, te quiero con cuernos de oro y hago así cada vez que te veo. Y tienes un amante. Y robas y extorsionas y traficas, etcétera, etcétera, porque tienes 2, 3 clases de vida y esas son las que solo Dios conoce. Por esas vidas escondidas serán juzgados las personas que nunca oyeron hablar de Cristo. Entonces cada quien va a tener el castigo que merece según su conciencia si nunca hablaron de Cristo. Ahora vean también en Marcos capítulo 12, en penúltimo lugar, Marcos capítulo 12. Versículo 38 al 40, estas verdades que Jesucristo continúa confirmándolas. Dice Marcos 12, 38 al 40, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, o sea de los religiosos, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio, mayor condenación. Todos aquellos que se autonombraron líderes religiosos, no importa de qué religión haya sido, y que se hayan autonombrado puesto para dirigir a las personas,
y hayan explotado a sus semejantes, y si hayan aprovechado a sus semejantes, lo mismo que políticos, que toman un puesto político, ¿para qué? Para ayudar al pueblo, para sacar al pueblo, para levantar esa ciudad, para mejorar esa ciudad, para levantar esa república, para esa nación. Y al contrario de esto, exploten y roben. Y se apropien de aquello que es del pueblo, recibirán mayor condenación. Más grande será su juicio por el grande privilegio que Dios les permitió tener al sentarse como jueces, diputados, líderes religiosos, dictadores, presidentes de naciones. Esas personas van a ser las más grandes condenadas. Entonces nos damos cuenta que en este juicio, vamos a ver tus obras. Te puse de presidente, cantante, te di dinero. ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con la belleza que te di? ¿Qué hiciste con los dones musicales que te di? Todo saldrá a la luz. Lo que hiciste y lo que dejaste de hacer. Todas las obras serán juzgadas por aquel que conoce las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. No habrá nadie que se escape, ni Dios no podrá juzgar a nadie que no lo merezca. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque eres un Dios justo, que nos diste a tu Hijo. Nadie podrá en ese día declararse inocente, porque tú declararás ante la presencia de tus santos ángeles, de tus querubines y de la misma iglesia que somos nosotros, que dice 1 Corintios 6 que vamos a ser testigos en ese juicio como un gran jurado. Nadie podrá en ese momento llamarle a Dios injusto. Él pagará a cada quien según las obras, pensamientos que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y el mar entregará a todos los muertos que murieron en el mar. Todos los que están en las tumbas saldrán, los que se hallen en el Hades, y serán juzgados según sus obras. Y esta es la segunda muerte. Si hay una segunda muerte, es que hubo una primera muerte. La primera muerte es la física, la segunda muerte, la muerte eterna, la eterna separación del Creador de los cielos y la tierra. Y Dios en esta mañana te habla y te invita a que vengas a la cruz, a que le abras tu corazón a Jesús, a que encuentres en Él la satisfacción que tu alma ha estado buscando en tantas cosas que no son Él. Seguirás igual de vacío, de frustrada, de desilusionado, porque de esa agua, cada vez que tú vuelvas a beber, te volverá a dar sed. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás esta mañana para abrirle mi corazón a Jesús. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Ir en el camino en el que tú estás ahorita, descubrir que tu camino es un camino equivocado, que ya no puedes seguir caminando por ese camino y darte una vuelta de 180 grados e irte en dirección a Dios, regresar a tu Creador. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vuélvete a Dios. Eso es lo que significa arrepentirse. Vuélvete a Dios. Date la media vuelta en tu vida y ven a Él. Abrázalo en esa cruz, porque con esa sangre que Él derramó, tus pecados y mis pecados son perdonados. Y dile con todo tu corazón, si lo quieres invitar en este momento a tu vida: te pido, Señor, perdón por mis pecados. Me doy la media vuelta de mi vida. Ya no quiero seguir caminando en el camino en el que me encuentro. Reconozco que soy pecador, pecadora, y que si tú no entras a mi vida y me das el poder de dejar el pecado, yo no lo podría hacer. Por eso vengo a ti, Jesús, para pedirte tu poder,
tu perdón, para que tú me puedas, Señor, hacer la persona que tú quieres que yo sea. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por tu muerte en mi lugar, en esa cruz. Amén. Amén y amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué linda es la palabra de Dios. Gracias a Dios por este libro. Y todos ustedes en esta mañana que han hecho esta oración por primera vez, ahí desde tu lugar, levanten la mano. Levanten la mano los que hicieron esta oración. Miren cuánta gente. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, que Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana que no quiera salir por esa puerta como entraste. ¿Cuántos de ustedes entraron por esa puerta vacíos, buscando propósito, otros por curiosidad? No salgas como entraste. No sigas viviendo ni salgas a la calle con el corazón que tú tenías. Hoy te ofrece Dios el perdón de tus pecados. No lo rechaces. Tú no sabes si hoy es la última vez que Dios te ha hablado. Cuando oigas su voz, no lo rechaces. ¿Alguien más quiere levantar su mano? ¿Alguien más? Y decirle: Señor, aquí está mi vida. Te pido perdón. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, que Dios la bendiga. Damos gracias a Dios por la tecnología del siglo XXI, que a través de todo el desarrollo que han tenido los países, se han cumplido las profecías bíblicas, como en Mateo 24, que en los últimos días el Evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así que gracias al Internet, que ahorita estamos en vivo, redes sociales, YouTube, live stream, y estamos teniendo miles y miles y miles de visitas de personas que aman y están interesadas en la palabra de Dios. Bueno, abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 14. El tema o el título de la conferencia de esta mañana se llama ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Dice así el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis estos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos a detener nuestra lectura hasta este momento y vamos a analizar estos versículos uno por uno para, en primer lugar, darnos cuenta que si tú supieras que Cristo viene mañana, ¿cambiarías tus planes, tus prioridades, tus expectaciones? ¿Cuántas personas el otro día oí, por ejemplo, que un camión ahora en la nueva ruta, la nueva
autopista que acaban de hacer de La Marquesa hacia Toluca, que son como 42 kilómetros, que te ahorran como 15, 18 minutos para no irte por la anterior. Se fue un camión, ya están prohibiendo la entrada de los camiones de redilas y los camiones grandes. Es una bajada impresionante. Bueno, no se calculó mucho, ¿verdad? Y el camión se fue contra la caseta y mató a la persona de la caseta, murió quemado junto con el chofer. Después vino otro accidente también y gracias a Dios que pues ya hicieron otro desviamiento, una desviación para los camiones y se le está prohibiendo a los que entren que ya no circulen por esa autopista. Lo que más me impactó fue que oí en el periódico que uno de los testimonios es que unos familiares de estas personas que murieron dijeron lo siguiente. Mi tío, una de las personas que murieron, estaba cuando salió de la casa y voy a hacer esto, construir esto, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta, uno de los familiares es cristiano, nos damos cuenta que así es la vida. Hoy vivimos, hoy en la tarde, hoy en la noche o mañana, ninguno sabe si vamos a amanecer. Nadie sabe. Todas las personas salimos al mundo y con proyectos y visiones y trabajo, etcétera, etcétera, cuando lo más importante es que todos estamos condenados, somos como una lista de reos condenados a muerte porque algún día tenemos que entregarle cuentas a Dios. Entonces, si tenemos esta conciencia de que hoy puede ser el último día en que Dios tal vez te esté hablando y tal vez Dios te está dando la oportunidad de comenzar a cambiar ya tu trayecto y el camino que tú llevas, estoy seguro que cambiarías el rumbo de tu vida. Si respondes que sí, entonces eso quiere decir que necesitas hacer algunos ajustes ya en tu vida, no creyendo que tienes todavía un mes de vida, ni una semana, ni todavía, no me faltan todavía 10, 15 años, no me importa que tengas 20, 25 años de edad, 30, 35 años, la muerte toca las puertas a los niños recién nacidos, como al que llega a los 113 años del último señor judío que acaba de morir de 113 años. Así que la muerte es para todos los seres humanos, para todas las edades, en el momento en el que menos lo pensamos. Si tú respondes que sí, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene muchas exhortaciones para que nosotros vivamos a la luz de la eternidad, a la luz de cada día levantarme, Señor, yo no sé si es mi último día, encomiendo mi familia a ti, Señor, te encomiendo mi vida, guíame Espíritu Santo, muéstrame las decisiones que tengo que tomar, que las decisiones que tengan no tengan consecuencias para el mal, sino para el bien, que cada decisión que yo tome en este día sea para tu gloria, Señor. Cuando comenzamos a vivir con esta expectación de la eternidad, es cuando podemos comprender al rey David en uno de los salmos que oró a Dios y le dijo, oh Dios, enséñame a contar los días de tal manera que traiga sabiduría al corazón. Vean por ejemplo en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, la exhortación que nos hace el apóstol Pablo. Y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que es cortísimo de nuestra vida. Que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Noten ustedes en el versículo 12 que la vida espiritual la compara el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con el día y la noche. Cuando llegan las 9, 10 de la noche, en el caso particular mío, yo a las 10:30 ya estoy roncando, ¿verdad? Tal vez 10:15, 10:30. Ya sé que es mi hora. Tengo esa disciplina de siempre tratar de dormirme esa hora. Y ya llegan las 5, 5:30, levantarme, porque ya salió el sol
y tu cuerpo se acostumbre, ¿verdad? El metabolismo a los horarios donde tú estás viviendo. Bueno, de la misma manera, ¿saben ustedes a qué hora de la noche nos encontramos ahorita? Nos encontramos en el punto más oscuro de la humanidad, donde un loco que se llama Kim Jong en Corea del Norte está amenazando bombardear la isla de Guam, donde hay 163,000 personas, más de 12,000 soldados norteamericanos estacionados. Está amenazando bombardear Alaska y Los Ángeles. Está amenazando lanzar bombas contra Japón. Ya ahorita comenzó la evacuación de Corea del Sur, porque Corea está dividida en el norte y en el sur. En el sur están completamente, no son comunistas. En el norte, este hombre, Kim Jong, de 33 años, ¿verdad? Un jovencísimo, el gordito que tienes ahí arriba de tu cama. Este hombre, ¿verdad?, está tratando de recuperar Corea del Sur, amenazar Corea del Sur. En Corea del Sur hay más de 17,000 Marines o marinos Estados Unidos, y tienen un sistema ahorita, gracias a Dios, ¿verdad?, como escudo contra misiles, pero misiles Hwang-2, que no son los grandes, que viajan a más de 6,000, 7,000 kilómetros de distancia. Entonces, el mundo está ahorita así en una expectación impresionante. Anoche oí un noticiero que investigaron a los habitantes de Guam. Guam es una isla que está como a 2,500 kilómetros de Corea del Norte, entre Honolulu y Japón, en medio casi de Indonesia, Filipinas. Y fueron a la isla, una isla preciosa, ni siquiera sabía que existía esa isla. En muchos mapas ni aparece. Entonces, unas playas preciosas, pero está la estación más grande norteamericana de los portaaviones y de los aviones destroyers. Y comenzaron a entrevistar los periodistas a los habitantes de esta isla, preguntándoles: ¿cómo viven ustedes ahorita que saben que ustedes van a ser el primer blanco de este señor que ya amenazó que esta semana manda 4 misiles alrededor de la isla? Y simplemente la pura radiación de esos misiles, aunque no tengan todavía cabezas nucleares, es peligrosísimo para los habitantes. Y el 80% de los habitantes contestaron: es que todos nos levantamos en esta isla sabiendo que es nuestro último día. No esperamos amanecer. Y si amanece, le damos gracias a Dios. Sabemos que en cualquier momento ya estamos, ahora sí que ya con esta amenaza de hace muchos años, desde los abuelos de este señor Kim Jong, que siempre amenazó destruir esa isla por odio a los americanos. Entonces, cuando dijeron esto, me llamó la atención, porque es la forma como un cristiano debe de vivir. Todos sabemos que al levantarnos tal vez sea el último día. ¿Sabes tú acaso si mañana amaneces? ¿Sabes tú un accidente en la carretera, una bala perdida, un asalto, un secuestro, una enfermedad? Que vais al hospital mañana: doctor, me siento de maravilla. Discúlpeme, don Pancho, pero los rayos X dicen que usted tiene cáncer y hay una metástasis que se le ha cundido por todo el cuerpo. Oiga, pero yo me siento bien. Usted se siente maravilla. Los rayos X no fallan. Usted tiene cáncer y tiene 3 meses de vida. Y así, de la noche a la mañana, te cambia el panorama de tu vida. Estoy seguro que cuando alguien recibe estas noticias, cambia completamente su manera de vivir. Se enfoca ya en otras cosas, se da cuenta que realmente tenemos que vivir, porque muchos de ustedes no están conscientes de eso. Aunque sabemos que vamos a morir, casi nadie vive bajo la luz de la eternidad. Mientras observamos estos acontecimientos actuales, estamos al borde de una guerra internacional. Nos han bombardeado con correos: oiga, es la tercera guerra mundial. ¿Qué pasa si Corea del Norte cumple sus amenazas? Trump va a contestar estas amenazas. Si contesta esas amenazas, ¿cuáles son las consecuencias que habría de muertos en Corea del Norte? Porque inmediatamente Corea del Norte bombardearía Corea del Sur. Por lo menos en Corea del Sur, el primer día habría 100,000 muertos. El primer día que este hombre, con su artillería, no con misiles, con la pura artillería, contestara, si Estados Unidos atacara, morirían más de 100,000 personas. Ahora, hace 3 días, el presidente de China, Xi, le mandó un recado a Trump y le dijo lo siguiente: nosotros no te apoyamos si tú inicias el ataque a Corea del Norte. Si Corea del Norte inicia el ataque y ellos atacan a Estados Unidos, nosotros vamos a permanecer neutrales y no nos vamos a meter en el conflicto.
Pero si Estados Unidos ataca primero y lanza el primer misil contra Corea del Norte o para destruir sus sitios nucleares, China dijo, entonces nosotros tendríamos que intervenir porque le llamaríamos una agresión de acuerdo a las leyes internacionales de la justicia en La Haya, en Holanda. Entonces, vivimos un mundo tan incierto donde sabemos que ahora no son juguetes las armas que tienen los países. Rusia tiene una base nuclear en Venezuela, apoyado por Irán. Rusia tiene bases navales en Siria y está defendiendo Siria junto con Irán y con Turquía para que Estados Unidos no entre al Medio Oriente otra vez. El Medio Oriente está siendo convertido en el Islam por el califato, donde esperan al Mahdi, al Mesías, que nosotros le llamamos Jesucristo. Y el Medio Oriente está como una olla hirviendo, sabiendo en la Biblia que ahí, en esta zona geográfica del Medio Oriente, estallará la Tercera Guerra Mundial, que en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, se llama el Armagedón. Entonces, santos de Dios, si estalla ahorita una guerra con Corea o con lo que sea, no es la Tercera Guerra Mundial. Faltan 3 guerras. Una antes de que venga Cristo en el arrebatamiento, y va a haber 2 guerras o 3 a lo más durante el periodo de la tribulación. Simplemente en el 4º sello, Apocalipsis 6 del 5 en adelante, una 1/4 parte de la humanidad va a morir. En la 5ª trompeta, una 1/3 parte de la humanidad va a morir. Y cuando venga la guerra del Armagedón, si no viene Cristo y desciende con nosotros en la tierra, nos auto extinguiríamos. La raza humana se autodestruiría del odio tan grande que existe en el mundo. Ahorita, en los últimos, escuchen esto, 100 años, en una ciudad llamada Charlottesville, en Nueva Jersey, antier, se levantaron después de 100 años un grupo de nacionalistas blancos que son los que forman el famoso Ku Klux Klan, con los neonazis y con símbolos de la suástica nazi. En esta ciudad se levantaron para levantarse en armas y clamar que se necesita una reforma de los blancos, que los blancos deben de volver a gobernar Estados Unidos. Es el racismo en su último grado. En los últimos 100 años, esto no se había visto en Estados Unidos. Había habido pequeños brotes, ¿verdad? Siempre blancos contra negros, contra mexicanos, pero ya este movimiento que se levantó ahí en Nueva Jersey, en Charlottesville, hace 3 o 4 días, es algo, ¿verdad?, terrible, que nos habla la condición y la temperatura en que se encuentra el mundo donde tú y yo estamos viviendo. No cabe duda, vivimos en los últimos tiempos. Iglesia, despiértate, porque los cascos del Apocalipsis ya se oyen en el cielo. El tiempo se nos acabó. Muy bien, vamos pues a ver de qué manera nuestra esperanza en el regreso de Cristo debe afectar nuestra manera de vivir. Regresemos a nuestro pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, y vayamos estudiando cada versículo. En primer lugar, aquí encontramos 3 líneas de pensamiento en el pasaje que acabamos de leer. 3 líneas de pensamiento a la luz de la realidad. Número 1, se nos exhorta en primer lugar cómo vivir en los últimos tiempos, vivir a la luz de las promesas de Dios. Esta es la primera cosa que se nos aconseja, particularmente relacionadas las promesas con el futuro. Veamos lo que dice el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación, despierto vuestro limpio entendimiento, para que recuerden, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido hechas por los santos profetas. O sea, tenemos que recordar, en primer lugar, viviendo en esta última generación, recordar las promesas que en el Antiguo Testamento se hicieron respecto al futuro que tú y yo actualmente estamos viviendo. Esto se refiere a todos los eventos futuros
que se profetizaron en el Antiguo Testamento como viene la gran tribulación, la segunda venida, la apostasía de la iglesia que ya estamos viviendo. Nunca la iglesia cristiana había sido bombardeada con tantas herejías, con tantas barbaridades que se están predicando y que se están enseñando en los últimos 30, 40 años. Es impresionante la cantidad de miles, ustedes no lo saben, miles de cristianos en Sudamérica y en Europa que dicen no encontramos una iglesia con sana doctrina. Y están reuniéndose en sus casas, nos piden nuestros videos, nuestras enseñanzas a través de los CDs, etcétera, etcétera. Tenemos más de 3,725 reuniones en casas en Sudamérica que se están alimentando con el curso que tenemos de ITI, el Instituto Teológico Internacional que dirige mi hermano Alejandro, y se están alimentando de eso 1 hora diaria y están juntándose en su casa porque no encuentran una iglesia de sana doctrina. Es impresionante. En una que les piden bolsas para vomitar, en otras que la cachetada del Espíritu Santo, el chicle del Espíritu Santo, la caída del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, que si no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo. Bueno, es increíble a lo que la iglesia ha llegado. Y millones de cristianos, por no tener una vocación para estudiar la Biblia sistemáticamente por libros, etcétera, etcétera, caen en la trampa y se comen y son engañados con todo lo que oyen. Nunca corroboran si lo que les enseñan es lo que enseña la palabra de Dios. Tengan memoria que esto va a venir, no nos asustemos, como me dicen muchos pastores. Acabo de estar en Guatemala el último fin de semana, se celebró el 67 aniversario de Radio Cultural en Guatemala, en la ciudad, que es la estación de radio más prestigiosa en los últimos 100 años. Y esta radiodifusora celebró el 67 aniversario, me invitaron a compartir la palabra, y el sábado se unieron casi más de 1,700 pastores de diferentes naciones, de la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera. Y el domingo nos reunimos en el Parque Industrial y asistieron 18,000 personas. Entonces vemos nosotros que es una efervescencia de hambre de la palabra de Dios, y cantidad de pastores me decían en Guatemala, hermano, es que necesitamos la sana doctrina, necesitamos regresar a las enseñanzas de la Biblia, a las enseñanzas que Cristo nos enseñó. Y yo el consejo que les daba es el siguiente: no se desilusionen, no se asusten. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos los dijo. Cuando estas cosas sucedan, recuerden que yo se las dije antes. Entonces, esto tiene que suceder. No nos desilusionemos, al contrario, tiene que suceder. Y si sucede, es porque la Biblia es la palabra de Dios. Al contrario, esforcémonos, seamos valientes, echemos mano de la vida eterna. No perdamos la esperanza a la cual todos hemos sido llamados. Estemos firmes y constantes en la fe, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Entonces, no es tiempo de ser cobardes, no es tiempo de, ya me voy, tú una bola de hipócritas, esto no es cierto. Estos son los perdedores, los que quieren ponerse hasta atrás del ejército y no quieren ocupar las primeras líneas de comandantes y generales del ejército de Dios. Es muy fácil irte hasta atrás y decir, ya no peleo, ya me quedo en la casa, esto no es cierto, qué fácil es eso. Y dicen Apocalipsis 21:8, los cobardes encabezan la lista de los que van al lago de fuego. Los cobardes, no los adúlteros, no los homosexuales, no las lesbianas, no los secuestradores. Los cobardes son los primeros que dice Cristo que va a juzgar. Muy bien, entonces todas estas profecías ya se han cumplido, y la exhortación es que mantengamos estas promesas en nuestra mente, porque las vamos a necesitar. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto. O sea, ¿por qué necesitamos recordar tres promesas? Porque en los postreros días, que es la época que estamos viviendo, que actual es la Biblia, vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del Hijo de Dios? Siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado, bla, 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 bla.
Y así tenemos ahorita un mundo impresionante. Tú te metes, por ejemplo, a una conferencia bíblica, profética, y ves los comentarios. Hay buenos y hay negativos. Son puras mentiras. Es pura hipocresía. Y siempre hay estas cosas. Todas estas personas que mandan estos comentarios se les llama burladores. Y ahora es muy importante esto, porque eso nos explica por qué necesitamos aferrarnos a estas promesas. Un burlador, escuchen esto, no es lo mismo de una persona que tiene dudas. Porque los que dudan honestamente están abiertos a las evidencias. Pero el burlador es la persona que ni siquiera quiere oír las evidencias ni hacer caso de las evidencias o las pruebas que la Biblia ofrece para demostrarte que estás equivocado. El burlador se dedica a burlarse, a criticar, a despreciar y atacar las cosas de Dios. En el Salmo 10, en el Antiguo Testamento, David escribió lo siguiente, versículos del 3 al 5. Salmo 10, del 3 al 5. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de vista. A todos sus adversarios desprecia. Y en el capítulo 14, versículo 1, dice David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo más lejos que el hombre pueda llegar es reconocer que Dios tenía razón. Y a partir de ese punto ya no llegas más lejos sin Jesús en tu vida. Entonces es importante, ¿verdad?, darnos cuenta que por qué actúan estos burladores de esta manera. Regresamos a nuestro pasaje 2 de Pedro. Y dice el versículo 3, ¿por qué estos burladores que abundan en la televisión, en las telenovelas, en los programas y en las entrevistas del radio, en el cine, en las películas? ¿Saben ustedes, santos de Dios, por qué esta gente actúa de esa manera, burlándose, despreciándose, riéndose, haciendo mofa de las cosas espirituales? Nos lo dice el versículo 3. Porque andan según sus propias concupiscencias. En otras palabras, son personas que no quieren que Dios se meta a sus vidas. Son personas que no quieren que haya nadie en el universo que les ponga 10 mandamientos para vivir. Son personas que no les importa ni tampoco les conviene tener un Dios a quien someterse. Ellos quieren andar. La palabra concupiscencia, apúntalo, significa pasiones sin control o deseos desordenados. No tengo ningún freno moral, me acuesto con el que sea, puede ser hombre, puede ser mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, o puedo tener amante, puedo tener esposa, o me puedo acostar con mi novio o con mi novia. Son personas que no tienen frenos, están como caballos desbocados en la vida. Hacen lo que, como caballos bien alimentados, relinchan tras las mujeres que no son su esposa. ¿Y saben ustedes por qué? Lo dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 10, que describe este tipo de personas. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, o sea, en pasiones sin control, e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso se burlan de ti. Por eso te critican que eres cristiano. Por eso se mofan de la Biblia en los periódicos, en los libros, en las películas, en las telenovelas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque detrás de estas personas se encuentra el 99% de las veces una vida de inmoralidad. Odian la luz, odian la santidad, odian a Jesús, aman las tinieblas. En el Evangelio de Juan capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz. ¿Por qué? Porque la luz te muestra cómo eres. Y cuando nos ilumina el Espíritu Santo, nos damos cuenta, qué bárbaro, soy un basurero. Estamos podridos en maldad. Y cuando reconocemos esa maldad y esa podredumbre con la cual nacimos, el pecado original, es cuando, Dios mío, ten misericordia de mí. Y hay una cruz en la gracia de Dios a la cual nos podemos acercar y ser lavados con la sangre del Hijo de Dios. Muy bien, estos burladores también toman posiciones pseudocientíficas. Miren lo que dice el versículo 4. Y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de que va a venir. Porque desde el día que los padres durmieron, todo permanece igual. Esta explicación, ¿verdad?, no cuadra con lo que la Biblia dice. Si estas personas realmente necesitan evidencias de la actividad de Dios en la historia, es bien fácil. La misma historia, señores historiadores que nos visitan, sociólogos que nos visitan, científicos y catedráticos y doctorados y licenciados que nos escuchan, la Biblia nos muestra que la historia misma demuestra la existencia de Dios. ¿De qué forma? Ven a la Biblia y encontrarás que Dios puso simplemente un botón de muestra, el libro de Daniel. En el libro de Daniel, Dios le recuerda hace 2600 años al profeta Daniel el orden exacto en el que iban a transcurrir todos los imperios gentiles hasta la segunda venida de Cristo, en la famosa estatua del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y Dios le dice a Daniel, la cabeza de oro es Babilonia, tal como Daniel lo comprobó porque él vivió bajo el imperio del rey Nabucodonosor. Y le dice Dios, después de Babilonia vendrá otro imperio que, de acuerdo a la historia, ¿quién fue? Los medos y los persas, que hicieron una alianza. Y le dice Dios, y el pecho, el vientre de bronce, vendrá otro imperio. De acuerdo a la historia, ¿quién fue? Grecia, con Alejandro el Magno, con sus conquistas relámpago, que a los 33 años se murió en lo que es ahorita Irak, que en la Biblia se le llama Babilonia. Y después le dice Dios, vendrá otro imperio, que fue el imperio romano. Y qué interesante. Ahí se detiene la profecía y dice la Biblia que del imperio romano hasta la segunda venida de Cristo no habría otro imperio hasta que el anticristo unificara 5 naciones del Oriente y 5 de Europa para formar la confederación política de los últimos tiempos. ¡Qué increíble! ¿Quieres más evidencias de veras? La misma historia nos muestra que solo Dios pudo poner en orden la cronología de los imperios y los gobiernos de toda la historia. Solo Dios lo pudo hacer. Y así hay más de 133 profecías demostrando que se profetizó que Cristo iba a nacer en Belén, que Cristo iba a ser traicionado por 30 monedas de plata, que Cristo lo iban a traicionar sus propios discípulos y amigos, que Cristo iba a morir crucificado. Simplemente cuando Jesús abría sus manos, se cumplían en ese instante 33 profecías del Antiguo Testamento. Amados, tengan memoria de las promesas del Antiguo Testamento, porque van a enfrentar en los últimos días muchos burladores. Mucha gente ignorante, hablan lo que no conocen. Como un tonto, ¿verdad?, que tuve un debate con él en la televisión hace no mucho tiempo, me comenzó a insultar y llegó el momento en que me dijo, mire, es más, me dice, yo no creo que ni siquiera Cristo haya existido. Y esta persona tenía 2 títulos universitarios.
Se atrevió a decirme, es más, yo creo que ni Cristo resucitó, que Cristo, no existió. Simplemente me volteé, ¿saben lo que le dije? ¿Me puede decir qué fecha es ahora? 10 de mayo de 1997. ¿Y desde cuándo está usted contando? 10 de mayo de 1997. Y se quedó así. Y le contesta el moderador, burro, desde que nació Jesús. La misma historia, y se dividió. Cuando vino Cristo, revivió la historia. Y fue tan impactante la entrada de Jesucristo a la historia que contamos antes y después de Cristo. No antes y después de Buda, ni de Mahoma, ni del Dalai Lama, ni de tu padrino Walter Mercado. Fue tan impactante la entrada al escenario mundial del Hijo de Dios que la historia se dividió. Dije, ¿desde cuándo cuentas 1997? Cabeza de ostión. Impresionante, hablan tantas barbaridades, tantas tonterías. Bueno, así es como está el mundo. Tengamos memoria de esto porque se viene más y más y más la crítica y la oposición. Entonces, como decíamos, también toman posiciones pseudocientíficas. O sea, hasta toman pasajes bíblicos para apoyar sus ataques y hacer sus argumentos disque más válidos. Simplemente estas personas les recordamos la historia y te contestan, ay, pues yo no había leído el libro de Daniel. Entonces no hables si no conoces lo que estás diciendo. Yo no puedo tener un debate con un filósofo, por ejemplo, del tipo de Rousseau, o los que siguieron la filosofía de Rousseau, que el hombre es básicamente bueno. No puedo meterme a su ideología si no conozco lo que él me está presentando, porque al meterme yo en lo que yo no conozco, él me puede contraatacar, porque él sí lo conoce. Entonces, si yo tengo un debate con una persona, tengo que conocer sus debilidades de la ideología que me está presentando, combatirla y presentarle las mías. Y escuchen esto, el 90% de las veces que tú alegas con tu maestro de escuela, con un científico o con cualquier persona atea o agnóstica, no conocen la Biblia. No conocen más que son leyendas, esto y el otro, puras tonterías, pero nunca, jamás han checado ni estudiado de una forma sistemática las evidencias y sobre todo las profecías. Entonces, te hablan lo que nunca han oído. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro en la preparatoria. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro en la universidad. ¿Quién te lo dijo? Lo leí en la revista Duda. Con razón tienes las dudas que tienes, compadre. Vemos nosotros, ¿verdad? Claramente, que cuando leemos, por ejemplo, el libro del Génesis, miren, ya sin ir tan lejos, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Cuando comienza a hacer experimentos con chicharitos y se da cuenta que hay algo que se transmite y que se hereda. Y ahí se paró la investigación y tuvieron que pasar casi 100 años hasta 1954, el siglo pasado. En 1954 le dan el premio Nobel de Medicina a Dr. Watson y al Dr. Samuel Crick, porque descubren la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Hasta 1954 los investigadores comienzan a penetrar en el ADN y a descubrir que en cada una de las células que tiene el cuerpo humano y todas las cosas vivientes que existen, el cuerpo humano tiene trillones de células. Y en cada célula que tenemos, escuchen esto, en cada célula hay 500 enciclopedias británicas escritas. ¿Me escuchaste? La información que tiene el ADN en cada célula equivale a 500 enciclopedias británicas. Con 4 letras nada más. Y en esa información inteligente que cada célula tiene, está escrito tu color de ojos, tu color del pelo, mi color de piel, nuestra estatura, todas las características que tenemos y venimos heredando desde Adán y Eva. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo se encuentra en cada célula.
Entonces, el ADN y el código genético que tengo yo en mis células, le sacan una a Chita, y cuando examinan el ADN de Chita, no corresponde al ADN que yo tengo. ¿Qué significa esto? Que cuando se mezcla un perro con un gato, un burro con un caballo, un león con una cebra, el ADN impide a través de los aminoácidos de la biología que haya una mezcla de especie contra especie, porque entonces se rompe el patrón que Dios estableció desde el Génesis, como lo vamos a ver, capítulo 1, versículos 12 y 13, que todo tiene que ser de acuerdo a su género y a la forma en la que tienen ellos su desarrollo, como las frutas, los animales y nosotros los seres humanos. Cuando se cruzan dos especies, nacen híbridos. Cruza un caballo con una burra y ¿qué nace? Una mula. Y cuando la mula la quieres volver a cruzar, no puedes porque es híbrida. Se rompió las leyes escritas casi 4,000 años antes que Gregorio Mendel, papá. Miles de años antes que los científicos descubrieran que la sangre es la que produce el cuerpo humano y que la vida está en la sangre, y cuando se descubre la circulación de la sangre, la Biblia lo decía 3,000 años antes. Antes que se descubriera la proliferación bacteriológica en el mundo, de que si tú haces popó en la calle, o un perro hace pipí, o tu hijo hace pipí en la banqueta, o un perro, aunque el mundo es invisible, todas las bacterias, ¿verdad?, se elevan, y las amibas y todo, y la puedes tú respirar y te pueden entrar a tu organismo. Miles de años antes de que se descubriera que existen bacterias invisibles, hasta que se descubrió el microscopio, Dios le dijo a Moisés, Moisés, dile a la gente en el libro del Éxodo que cuando hagan popó, excremento, lo entierren y lo tapen. Dios comenzaba a dar las leyes de la higiene antes que la ciencia las descubriera. Y así podemos seguir con cientos de ejemplos, evidencias históricas, evidencias de higiene, evidencias biológicas, genéticas, arqueológicas, químicas, del área de la disciplina que tú quieras. La Biblia es la palabra de Dios. Los cielos pasarán, pero esta palabra permanecerá para siempre. Ahora, vemos también, ¿verdad?, que es importante el tiempo de Dios. Porque esta es la pregunta que también dicen, no todas las cosas han sido igual, siempre ha habido guerras, etcétera, etcétera. Es verdad, siempre ha habido guerras. Es más, el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, ¿sabe lo que dictaminó hace algunos años? El Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que de los aproximadamente 6,000 años de historia que el ser humano tiene, solamente han habido 25 años de paz. En 6,000 años el ser humano solo ha tenido 25 años sin guerras. ¿Qué significa esto? Que la historia del ser humano es guerra tras guerra, generación tras generación, por nuestras pasiones, la codicia, quiero tu terreno, quiero conquistar esa área geográfica, quiero tener esta colonia aquí, los franceses, los ingleses, los austriacos, los judíos, los árabes, etcétera, etcétera. Todo el mundo siempre ha estado en continua guerra. Hace algún tiempo, tengo aquí las palabras de uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis. Fue profesor de la Universidad de Oxford. Y en 1939, C.S. Lewis consigue sus libros, La grandeza del cristianismo, El problema del dolor. Bueno, es increíble mente científica, y fue el más grande ateo de Inglaterra. Y siendo el más grande ateo de Inglaterra, se convierte C.S. Lewis y comienza a escribir, no sabes, la literatura más profunda que existe científica cristiana. Y en 1939, C.S. Lewis, cuando la Segunda Guerra iba a comenzar, escribió esto. Y dijo así, la guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva. Simplemente agrava la situación permanente humana para que no la ignoramos. La vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio.
Estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Cuando explotó la Segunda Guerra, ¿de qué nos extrañamos? En otras palabras, siempre ha habido guerras. Es la condición permanente del ser humano. Si no hay guerras, buscamos la manera de pelearnos. Y llegamos al precioso siglo XXI. Y la luna, y los descubrimientos tecnológicos, internet desde los 90s, y los satélites de comunicación, iPad, IQ, chips, bla, 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 bla. Aladín de la lámpara maravillosa. El ser humano ha llegado con la tecnología, etcétera, etcétera. Y ayer acabo de leer las últimas palabras del fundador de Apple, Steve Jobs, que muere de cáncer antes de los 50 años. A los 40 años llegaron con Steve Jobs y le dijeron, el fundador de Apple, de las compañías más prestigiosas que cualquiera pudiera decir: yo quisiera poder llegar a los descubrimientos y una multimillonaria fábrica y productora de los artículos que conocemos actualmente en el mercado. Y cuando tenía 40 años, Steve Jobs le pronosticaron cáncer y le dijeron, cúrate por medios científicos, y dijo que no. Él quería que lo curaran los hindúes con magia. Y entró en el área del ocultismo. Y antes de morir, él dijo, ¿verdad? Lo que he descubierto antes de morir es que no he disfrutado nada. Lo más precioso de la vida es tu familia. Disfruta tu familia. Es el tesoro más grande que podamos nosotros tener. Nunca mencionó a Dios. Murió como un palillo el pobre hombre en un hospital sin haber jamás podido disfrutar su dinero, y los últimos 7 años murió con una neurosis excesiva donde explotaba y se enojaba y corría a todos sus empleados porque la mosca voló. ¡Qué vidas tan trágicas de personas que alcanzaron el éxito, pero se dieron cuenta que sin Dios nos echa a perder la vida! Por la maldad con la cual nacimos y porque enfocamos nuestros talentos y nuestros dones en cosas que no tienen permanencia eterna. Entonces, el tiempo es importante, como cuando comenzamos esta conferencia. Tú no sabes si mañana vas a morir. Tú no sabes si esta tarde te ha hablado Dios por última vez en tu vida. No lo sabes ni lo sé yo. Y ante la luz y la expectación de estas cosas, analicemos nuestra vida si estamos en la fe. Examinémonos realmente si realmente tenemos a Cristo como nuestro Salvador, si estamos caminando con Él. Hace algún tiempo, les conté una vez, estaba ya a la salida de un desayuno en México y me alcanza en el elevador un señor y me dice, oiga, usted es el que acaba de exponer la conferencia, a sus órdenes. Le dije, me dice, usted debe saber muchas cosas, ¿verdad? Usted es teólogo. Le dije, sí, efectivamente, tengo 2 doctorados y una licenciatura en teología. Me dice, bueno, pues con esos títulos que usted tiene, me puede responder esta pregunta. Le dije, dígame usted, ¿por qué Dios no mata al diablo? Y me dice, no se quedó ahí, y me dice, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Amén, amén, Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mata al diablo? Y déjame decirle antes que me conteste, y si no lo mata es porque no es misericordioso ni es amor. Fíjense usted la pregunta que me hizo, ¿no? Entonces yo le contesté, le dije, dele gracias a Dios, porque si Dios acabara con el mal ahorita, comenzaría con usted. Segunda de Pedro, capítulo 2, lo acabamos de leer, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Y por qué Dios no acaba ya con esto y con aquello? ¿Sabes por qué? Porque Dios es paciente para con todos, esperando que tú te arrepientas. Dale gracias a Dios que los juicios de Dios no han comenzado en la forma que se viene sobre el mundo, porque Dios es paciente con tu vida. Te va a seguir hablando a través de tu esposa, a través de tu esposo, a través de tus hijos, a través de tus amigos en tu trabajo, a través de las conferencias en YouTube, en Internet, en las iglesias cristianas. Dios nunca deja de hablar, porque es paciente con tu vida. Pero llega un momento el que tú has decidido no creer. Y tienes la luz y tienes las evidencias, pero no te conviene. No es que no creas por falta de evidencias, como dijo Carlos Sagan, el último ateo del siglo XX, astrofísico.
Es que si tuviera más evidencias para creer en Dios, hubiera creído en Dios. Pero detrás de la vida de este hombre, ¿verdad?, no había las características que él deseaba, porque no le convenía entregarse a Dios. Y esa es la tragedia humana, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, en cuestión del tiempo, ¿verdad?, Dios no percibe el tiempo como todos nosotros. ¿Por qué no acaba ya Dios con todo? Porque el tiempo de Dios no es como tú lo piensas. Les voy a hacer una historia interesante relacionada con esto, que tiene algo de humor. Un hombre llegó al cielo y le preguntó a Pedro: Pedro, en el cielo, ¿cuánto es un minuto? Y le contestó Pedro: un minuto es 1.000.000 de minutos aquí arriba. Ah, esto es interesante, le dice el hombre, y le volvió a preguntar: oye Pedro, ¿y un peso? ¿Cuánto es en el cielo? Y dijo: no, en el cielo un peso es más de $1.000.000. Y entonces este hombre se quedó pensando y le dijo: oye, ¿me puedes prestar un peso? Y le contestó Pedro: sí, claro que sí, dame un minuto. Qué burro, ¿verdad? Así es. Dios está fuera de nuestras 4 dimensiones. Y para Él un día es como 1.000 años, dice el Salmo 90. Entonces, Él no está de acuerdo, ¿verdad?, en el tiempo como nosotros, como transcurre aquí. Aquí el planeta gira sobre su eje en 24 horas, se traslada alrededor del Sol en 365 días, que hace un año, pero Dios está fuera de nuestra galaxia. Él está fuera de las 4 dimensiones. Tú y yo vivimos en 4 dimensiones. Dios es un ser extradimensional. Entonces, Él enfoca y todas las cosas las ve completamente diferente a nosotros. Y cuando estemos en el cielo, después de que veamos lo que nos espera y las bendiciones que vamos a tener, y qué Disneylandia, ni qué Reino Ventura, ni qué Riviera Maya, ni Honolulu, ni qué nada. Cuando estemos ahí en el cielo, vamos a ver nuestro pasado y todo lo que sufrimos. 50 años, 60 años, mira, en tus 60 años que has sufrido, desde que tú naciste no fueron puro sufrimiento. Cálmate, ya le ganaste a Job. Entonces la vida no es todo sufrimiento, tenemos épocas, ¿verdad?, de sufrimiento y de tristeza y valles y montañas, porque así es la vida humana. Pero cuando estemos en el cielo y veamos esas épocas y meses o años que sufrimos, no se van a comparar y van a parecer como solamente una mala noche en un hotel de 5ª categoría que pasamos, comparado con nos espera en la eternidad. Y diremos ahí: valió la pena vivir para Cristo. Y ahí voltaremos hacia atrás y diríamos: ¿de eso nos estábamos quejando? ¿Teníamos tanta prisa cuando la eternidad nos está esperando con las bendiciones infinitas que Dios tiene para todos aquellos que le han entregado su corazón? Es por eso que nosotros debemos vivir a la luz de la eternidad. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Muchos la tienen por tardanza. Ay, ¿cuándo viene Jesús? Ay, que se acabe ya todas estas cosas. Desde tu perspectiva del tiempo y desde mi perspectiva del tiempo, elevemos nuestro corazón y nuestra alma a Dios. Pidámosle que nos dé sabiduría para vivir la corta vida que tenemos y empleemos todo lo que nos falta por vivir para la gloria de su Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias, porque desde el principio nos llamaste y nos escogiste para la salvación, mediante la santificación en el Espíritu Santo, por la fe en la verdad. Y nos llamaste por medio de tu Evangelio para alcanzar la gloria de Jesucristo. Bendito sea el Hijo de Dios, que lo resucitó a los 3 días de los muertos y nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva por medio de Él, para una herencia incorruptible, inaccesible en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, esperando la bienaventurada esperanza y la gloriosa venida de nuestro Señor en las nubes, que nos arrebatará y nos sacará de este mundo en cualquier momento para estar siempre con Él. Oh Dios, una vida muy corta, tal vez demasiado corta,
nos has dado. Vivámosla pues a la luz de la eternidad, echando mano de la vida eterna, peleando la buena batalla de la fe, exhortándonos a ser valientes y vivir para Jesús. Corramos la carrera, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, esperando la bienaventurada venida de Jesucristo, y corramos esta carrera con paciencia, sabiendo que es fiel el que nos llamó. Muchas personas You don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive.